Ok. Buenos días con todos. Bienvenidos al nuevo seminario del Laboratorio de Resonancias Magnéticas. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Avilés y en esta oportunidad tenemos una charla invitada al doctor Julio Guimpe. Y en este momento doy paso a Julián Sereni, también del Laboratorio de Bajas Temperaturas, para la presentación correspondiente. Adelante, Julián. Bueno, gracias. Tengo que decir que cuando Carlos me preguntó si podía presentar a Julio, me resultó como algo obvio porque llevamos 40 años compartiendo el techo y las goteras de bajas temperaturas. Y recién después de aceptarlo, me di cuenta que lo que podía significar es resumir en un par de minutos la actividad de alguien que suele decir, mi casa es mi segundo hogar. Así que voy a hacer lo posible para resumir. Creo que salvo algún becario recién llegado, la mayoría de los estudiantes se cursaron con algún curso de física experimental con Julio, porque Julio tiene casi 2/3 de sus 40 materias que dictó en 40 años, que están muy vinculadas con la parte del laboratorio. Ya que las materias de experimental necesitan aulas apropiadas, ahí está Julio, que confeccionó el diseño conceptual y la licitación para la construcción del edificio de física experimental, el actual, y de paso, la nueva biblioteca del IBE. Una vez que produjo todo ese espacio, se dedicó a organizar, entre otras cosas, una comisión de apoyo a la física experimental que se dedica al mantenimiento y la implementación de nuevos experimentos. Como para hacer la historia de un poco de Julio, se puede decir que ya los títulos de su tesis, el trabajo postdoctoral, mostraron la hilacha superconductora, pero siempre tenía la consigna de buscar cómo complicarle la vida a los pares de Cooper. Así que estudió materiales inhomogéneos, amorfos, películas delgadas, superredes, y además, inclusive, resultó que las perovskitas no lo traicionaron. Empezó con perovskitas que no eran superconductoras, pero las perovskitas decidieron ser superconductoras de alta temperatura como para poder seguir envolviéndolo con sus vórtices. Con una vena minimalista, construyó y operó la facilidad de crecimiento de películas delgadas, por sputtering, y que luego, digamos, con el andar de los años, culminó en el diseño y la construcción de la sala limpia del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Cuando empezó el milenio, se pudo fogonear como jefe de bajas temperaturas, y mientras tanto también administraba varios proyectos de investigación y administrativos con nombres ruidosos como BAPIM, PIP, PIC, PICIP y otras cosas. Todo eso estaba dedicado al mejoramiento de la infraestructura del laboratorio y de la sección de criogénicos. Entre los entretenimientos que tiene compartidos, Julio se dedica a mantener vivo al viejo magnetómetro Squid, ese que compartimos con resonancia, y ahí estuvo involucrado en el frente de batalla con el upgrade que tuvo hace poco tiempo. Como le tomó el gusto, se dedicó también al diseño y la construcción, se involucró con el diseño y construcción con otra gente, de un magnetómetro para muestras de prospección geológica. Y una vez que terminó ese proyecto, con las manos casi libres, se dedicó a la adquisición de un nuevo magnetómetro, que es un Cryogenic S700, sobre las características, los pros y los contras que tiene, es lo que nos va a hablar ahora en esta charla. Así que te paso la palabra, como quien dice. Bueno, Tano, la verdad, muchísimas gracias. Ni siquiera yo me di cuenta de todo lo que había hecho, pero hay una cosa que dijiste que no me quiero atribuir no me quiero atribuir haberlo hecho porque no lo hice, que es el diseño conceptual del laboratorio experimental. Ese estuve involucrada Gladys,
y fue el concurso a nivel nacional. Después sí, me encargaron de hacer la licitación y me metí y estuve, pero... ¿se ve mi pantalla compartida con el mouse? Sí, sí, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, dado que... Gracias de vuelta, Tano. Dado que tenemos el tiempo más o menos limitado, voy a separar mi charla en 2 pedazos. La iba a hacer al revés, pero dado que puede ser que tengamos que cortar en algún momento por el seminario del INN, la puse al revés. Primero les voy a presentar el nuevo equipo y después les voy a contar algunas cosas que me parece que vale la pena revisar de cómo funciona un magnetómetro SQUID. Porque el tema es que el magnetómetro SQUID es electrónica superconductora y desde afuera el magnetómetro se ve igual que todos los otros magnetómetros. Y uno muchas veces tiende a pensar de la misma manera que si estuviera trabajando con electrónica normal, y eso puede hacer que uno cometa errores. Bueno, a modo de introducción y muy rápidamente, en 3 líneas, el magnetómetro, el Quantum Design que tenemos ahora, ya lleva, como puse ahí, 27 años de fieles servicios. Como a mí he dicho varias veces, y es un caballito de batalla de mis discusiones con las autoridades, estamos a un transistor de quedarnos sin magnetómetro, porque en cuanto truene algo de la electrónica, Quantum Design ya nos avisó que no tiene repuestos. En el 2015, Resonancia y BT unificaron el frente y se presentó un PME para la adquisición de un magnetómetro que en aquel momento queríamos adquirir el de Quantum Design y un PPMS. Conseguimos una buena calificación, pero no logramos cruzar la línea de financiación. O sea, nos dijeron que era muy bueno el proyecto, pero no hay plata. Finalmente, después de unos cuantos años de molestar e hinchar y hacer diferentes cosas, el 2 de marzo de este año se emite la orden de compra por un magnetómetro que no es el de Quantum Design. En todo este camino descubrimos que existía otro magnetómetro, otra empresa que fabrica magnetómetros en Inglaterra, Cryogenic Limited, que tiene un magnetómetro que ofrece las mismas características o muy parecidas al Quantum Design a un precio sustancialmente menor. Es como un 30% más barato que el Quantum Design. Y más allá de eso, este magnetómetro ofrece un opcional en particular, que es el SQUID transversal, que para todos nosotros es fundamental si queremos medir muestras anisotrópicas, que por algún motivo que yo no entiendo, Quantum Design ha descontinuado. O sea, no podríamos comprar un SQUID transversal si quisiéramos el equipo de Quantum Design. Entonces, lo que hemos comprado es este equipito que se ve acá en la foto. Este es el magnetómetro en sí, viene con un rack que tiene toda la electrónica, y se ha comprado un magnetómetro con recondensación de helio. A modo de comentarles, me olvidé de contarles un detalle. Esta es una empresa no conocida por nosotros y un magnetómetro no conocido por nosotros. Así que tuvimos largas charlas con Alejandro y con Roberto, hasta que finalmente, intentamos contactar gente, hasta que finalmente del mismo Cryogenic nos dijeron que Paula Berkov, en Córdoba, había comprado un equipo de ellos. No un magnetómetro, ella compró un BSM, pero bueno, hablé con ella y estaba súper contenta con el trato con la compañía, con cómo funciona el equipo, así que decidimos tirarnos a la pileta. Y una indicación de cuán amigable es el trato con Cryogenic es que iniciaron inmediatamente, apenas recibieron la orden de compra, la construcción del equipo, a pesar de que aún al día de hoy no han recibido todavía la carta de crédito. O sea, ellos están fabricando el equipo sin haber recibido un solo centavo. Además, como el tiempo de entrega es de 6 meses, quizás un poco más, me aclararon por el tema COVID,
pero esperamos recibirlo sobre fin de año, antes de fin de año como máximo, principio del año que viene. Bueno, empezando la descripción del equipo mismo, la R del equipo es el S700X, es el estándar, después le agregamos una R y una LM. La R es de recondensing. Esto quiere decir que es una versión del equipo que tiene un pulse tube que relicúa la evaporación del helio 4 a una capacidad, no es una enormidad, pero son 2 litros por día. Y eso lo que sucede es que en el termo lleno de helio, acá hay una serpentina enfriada por el pulse tube que cuando se evapora el helio lo recondensa, y lo importante es que mantiene el nivel de helio arriba todo el tiempo, no hay que retransferir todas las semanas. Una cosa extra es que se puede arrancar desde temperatura ambiente con el helio en forma gaseosa. O sea, acá el termo tiene una capacidad de 42 litros, o sea, habría que poner 7 tubos de helio, pero esos 7 tubos de helio se puede arrancar el equipo y el mismo pulse tube lo va licuando y llenando el equipo. También existe la posibilidad de arrancar el pulse tube, esperar que baje a 70 Kelvin, que es nitrógeno líquido, y en ese momento meterle la lanza y llenarlo con helio líquido desde criogénicos. El precio que uno paga es que tarda una semana en estar operativo si uno no transfiere helio líquido. La otra ventaja es que como está relicuando en forma continua, el nivel de helio 4 siempre está al máximo, o sea que vamos a tener campo máximo no por un par de días a la semana, sino que vamos a tener campo máximo toda la semana. O sea, este es un equipo que realmente cambia la cancha. La cosa extra que aparece es que el pulse tube necesita un mantenimiento periódico. Es cada muchas horas, o sea, son 30.000 horas, son 3,5 años de funcionamiento continuo, pero cada 3 años y medio hay que hacerle algo al pulse tube. Y eso tenemos que charlar con la gente de Cryogenic a ver si eso significa que viene alguien a hacer el mantenimiento acá, lo podemos hacer nosotros o tenemos que mandarle el pulse tube para que hagan el mantenimiento. Eso está todavía por verse. Rango de temperatura. Acá es donde la cosa se empieza a poner interesante. El rango estándar es el mismo que el de Quantum Design, es de 1,6 Kelvin a 400, con resolución de 1 milikelvin en todo el rango, pero hemos comprado un horno que aumenta el rango hasta 1000 Kelvin. No es verdaderamente un horno como el que vendía Quantum Design, sino que es una varilla que tiene una lámpara infrarroja, un diodo infrarrojo ahí abajo que calienta. Supongo que va a tener también alguna camisa de vacío para poder calentar hasta 1000 Kelvin sin evaporar un montón de helio. Esta es una curva típica que muestran, lo saqué del brochure de Cryogenic. Se han olvidado de poner qué es lo que están midiendo acá, pero bueno, muestran que se puede medir. En realidad venden 2 modelos de horno, uno que va hasta 700 Kelvin y otro que va hasta 1000 Kelvin. Compramos el de 1000 Kelvin, este es el de 700. No encontré una curva para el de 1000. La otra cosa interesante que compramos es que para el otro lado hemos comprado el inset de helio 3. O sea que vamos a poder llegar con las mediciones hasta 300 milikelvin. Así que vamos a tener un equipo que llega básicamente 4 órdenes de magnitud en temperatura. No es una cosa que haya que modificar el equipo, es un inset que se mete dentro de la cámara. Funciona en base a una bomba de absorción. Ahí hay una bomba de absorción que calentándola o dejando que se enfríe, chupa el helio 3 o lo escupe, con lo cual uno logra licuarlo y después tiene una varilla en la cual pone la muestra. Y acá ellos muestran cómo se pueden conseguir saltos. Había otro gráfico con una estabilidad que mostraban que uno de estos saltos lo podían dejar 2 horas y seguía estable. Ahí en chiquitito se ven saltos de 1 milikelvin, o sea, el control de la temperatura es muy bueno.
Y la curva típica que muestran es una sal paramagnética que para los viejitos como el Tano y como yo, el CMN es Cerium Magnesium Nitrate, es una sal paramagnética con una temperatura de Curie extremadamente baja, del orden de 1 milikelvin. Es la calibración estándar que se usa en todos los crióstatos de dilución para calibrar los termómetros. Esto es básicamente en este rango de temperaturas es un 1/T y nada más. Teníamos en BT algunos de estos cristales, no sé si han sobrevivido los años, habrá que buscarlos, y si no, fabricar algunos nuevos. Respecto al campo magnético, el equipo tiene una bobina de 7 Tesla y alta homogeneidad. Lo que quieren decir con alta homogeneidad es que tiene en los 4 centímetros centrales, que es el scan estándar de la muestra, tiene una homogeneidad de 1 en 10 a la cuarta, o sea, un Gauss en un Tesla. La resolución estándar es peor que la del Quantum Design. El Quantum Design ofrece resolución de 1/10 de Gauss, por lo menos en el número que uno teclea en el programa, no sé si en la realidad se logra eso, pero hemos comprado la opción de campo magnético bajo, que lo que hace es agregar a la electrónica, además de la fuente que permite llegar a 7 Tesla, otra fuente que permite poner campo de hasta 200 Gauss con resolución de milésima de Gauss. Para mí esto es una exageración, pero bueno, era eso o nada. Y como por debajo de 200 Gauss me parecía que el Gauss era poca resolución, decidimos comprar esto. Un dato interesante que está en el manual del equipo es que la superficie de 5 Gauss está dentro del crióstato. Y yo no tengo experiencia en esto, pero dicen que debido a eso, 5 Gauss debe ser el límite de campo disperso para que no afecte tarjetas de crédito, marcapasos, todas esas cosas que uno puede llevar cuando entra. Entonces, como esa superficie está dentro del crióstato, dice que no hay que preocuparse por seguridad para el campo disperso. Lo mismo que en el Quantum Design, se puede medir MZ en la dirección vertical, o sea, paralelo a H. Aparte se compró la opción del squid transversal, que permite medir MX, no con campo aplicado en la dirección X. Sí, eso era una opción que se podía comprar, pero no me pareció que fuera útil para las mediciones que solemos hacer. Entonces el campo aplicado siempre está en la dirección Z, pero se puede medir M en la dirección Z o en la dirección X. Esto es fundamental si uno está trabajando con muestras anisotrópicas. Esta opción incluye que se pueda rotar la muestra. Más adelante vamos a ver por qué es necesario hacer esto, pero incluye la posibilidad que se pueda rotar la muestra alrededor del eje vertical, con resolución de 1/10 de grado y rango de movimiento de 360 grados. Aparte de eso, se compró también una varilla que permite rotar alrededor de un eje horizontal. Es decir, que uno puede tener la muestra, rotarla no alrededor del campo magnético, sino hacer una dependencia angular con campo magnético de la muestra. ¿Sí? O sea que podemos rotar la muestra alrededor de un eje vertical y también alrededor de un eje horizontal. Y también con rango de 360 grados y resolución de 1/10 de grado. Modos de medición. Bueno, acá el rango de medición estándar del equipo estándar es de 10 a la menos 8 a 10 a la menos 2 EMU. Todos nosotros sabemos que este 10 a la menos 8 es cuestionable. O sea, yo no les creo que se pueda medir 10 a la menos 8, pero bueno, capaz que me sorprenden, habrá que verlo. De todas maneras, como sabemos que muchas de las muestras que se miden ahí son magnéticas, el 10 a la menos 2 nos pareció que era un poco limitante, entonces se compró la opción de rango extendido y se pueden medir momentos de hasta 5 EMU. Perdón, se está escuchando, ¿no? Sí, se escucha bien. Ok.
No, como había silencio del otro lado, dije, capaz que me frisé y estoy hablando y nadie me escucha. Igual, 5EMU es una barbaridad, es una exageración. Si alguien piensa meter una muestra de 5EMU ahí adentro, va a tener que hacer una cuenta previa de cuáles son las fuerzas involucradas con una muestra de 5EMU y un campo magnético que puede llegar a tener algún tipo de gradientes. Recuerdo la anécdota de Leo Civale metiendo superconductores de bismuto que tienen una estructura muy anisotrópica y la muestra se le clivaba, la muestra se suicidaba, se clivaba sola por la fuerza que le ejercía el campo magnético al meterla dentro del magnetómetro. Al entrar en la parte de campo que tenía gradiente, con campo opuesto, la muestra se rompía. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Existe la posibilidad, no afecta el rango de abajo. Lo que hace esto es agregar un par de rangos donde se pone no sería un amplificador, sino que sería un desamplificador que le baja la resolución al squid. Pero el rango de 10 a la menos 8 sigue estando accesible, o sea que podemos medir desde 10 a la menos 8 hasta 5EMU, pero ojo con estos 5EMU. Los modos de medición, está el modo de medición estándar, que se aplica tanto a la medición transversal como a la medición longitudinal, que es pasar la muestra por las bobinas. Una cosa que sí hace diferente que el Quantum Design es, fíjense la densidad de puntos medida. Aparentemente esto no mide con un voltímetro, sino en posiciones fijas, sino que tiene un DAC, mide subiendo y bajando, o sea, la curva blanca es subiendo y la curva roja es bajando, y después ambas curvas se transforman a Z en este gráfico, estaría una curva acá subiendo y otra curva acá bajando. Lo interesante es que mide en un rango de 13 centímetros y la resolución de movimientos según dice el manual, es de 16.000 pasos por centímetro. O sea, realmente está pasando a lo largo del coso y aprovechando la velocidad de medición de los DAC, saca una enormidad de puntos que después los vuelca acá. No estamos limitados a los famosos 10 puntos o 13 puntos del Quantum Design. Y después analiza este scan con 3 métodos. Uno que es un método burdo, que simplemente saca el root mean square de esta señal alrededor de 0, que dice que básicamente tiene que dar un número similar al momento magnético, no dice que sea el momento magnético, pero dice que tiene que ser similar. Después hace lo mismo que el Quantum Design, ajusta la señal de un dipolo a esto, solo que si ustedes tienen alguna experiencia midiendo con el squid, la punta de la varilla, en realidad no de la varilla, ahí me equivoqué, sino de la pajita donde uno pone la muestra, mete señal. Bueno, esa señal, o un modelo teórico de esa señal, está metido dentro de la función que ajusta. O sea, pero eso está a unos cuantos centímetros para el costado, pero bueno, dicen que si la muestra es pequeña, puede ser que afecte, y el ajuste es de todo eso. Y la que me pareció interesante es que también se hace lo que llaman un análisis multipolar. Es decir, si la muestra no es puntual, la imagen de que sea un dipolo magnético es aproximada. Puede tener multipolos de orden extra, un cuadrupolo, un octupolo. Bueno, eso es lo que hace el análisis multipolar. Resuelve un sistema de ecuaciones donde ajusta esta señal con el dipolo, el cuadrupolo, el octupolo, y lo que dice es que la señal dipolar ajustada de esa manera es básicamente insensible a las deformaciones de los otros momentos y es un número mucho más confiable que el que se obtiene de esto. Lo veremos en el futuro. Después se compró también, lo que me faltaba explicar es este LM. LM quiere decir Linear Motor. Y
es una opción que es parecida al RSO que tenemos en el Quantum Design, pero por varias cosas que leí, a mí me parece que es mucho mejor. Fíjense, esto de vuelta, en el Quantum Design, para pasar de modo DC a modo RSO, tenemos que cambiar todo el cabezal. Acá no se cambia el cabezal. Acá se introduce esto, que es una varilla que entra dentro de la cámara. Esta es la cámara de preentrada. Y esto, si se fijan, ese es el motor lineal, y esto que se ve ahí es un capuchón de vacío. O sea, el motor lineal está dentro de la cámara. Y el motor lineal es muy interesante. Es una varilla de fibra de carbono que se mueve dentro de otra varilla hueca que sirve de guía. Y el motor lineal es un stack de imanes permanentes y un bobinado que lo que hace es hacer avanzar o retroceder este stack de imanes permanentes. Es una especie de stepper motor, pero que está básicamente magnéticamente levitado, o sea, no tiene fricción. Y por eso también, porque no tiene engranajes y no tiene más que unas bobinas acá donde circula corriente, lo pueden hacer funcionar en vacío. Y es parecido, les dije, al RSO, pero tiene una diferencia bastante grande, y es que debido a ese movimiento prácticamente sin fricción, no es que se para en un lugar de gran pendiente y oscila un poquitito y uno detecta una señal oscilante, con lo cual, si uno no conoce toda la señal, puede estar cometiendo algún error porque la señal está deformada. Acá lo que hace es el mismo scan de 4 centímetros, pero con una velocidad de adquisición de datos rapidísima, y ese scan de 4 centímetros lo hace con frecuencias de algunos hertz. Según dice el manual, baja el tiempo de medición DC de los 30 segundos que suele tardar un punto DC a medio segundo. O sea, se adquiere la señal completa y se baja básicamente un orden de magnitud el tiempo de medición. Según dice el manual, el RSO en el Quantum Design es muy útil, pero cuando uno sabe que la forma de la señal es la correcta. Y eso obliga a usar el RSO solamente con muestras que tienen una señal apreciable. Acá, como se está midiendo la señal completa, dice específicamente en el manual que este modo de medición es muy útil para muestras de señal pequeña. Una cosa con lo que dice que hay que tener mucho cuidado es que con estas amplitudes de movimiento y estas frecuencias de movimiento, las aceleraciones de la muestra pueden ser mayores que G. Entonces no se puede tener la muestra suelta, porque cuando baja la muestra puede salir volando. O sea, no se puede poner, la muestra tiene que estar sujetada más o menos firmemente. De vuelta, son todas cosas que tendremos que ir descubriendo en el futuro. Y después tiene los otros 3 modos de medición, que son las rotaciones, donde se miden señales que son básicamente senos y cosenos, y se puede medir en función del tiempo. Una cosa interesante del software que maneja esto es que muchos de ustedes ya deben haber reconocido este tipo de pantalla. El software está escrito en LabVIEW. Y no solo eso, sino que dice que es software abierto. No nos van a dar una versión compilada, sino que nos van a dar directamente el fuente del programa, y que si nosotros tenemos una licencia de LabVIEW, ellos no nos la van a proveer, esa la tenemos que tramitar nosotros con National Instruments, pero que si tenemos una versión de LabVIEW, somos libres de modificar el programa. Eso a mí me pone muy nervioso, y yo voy a sugerir que no lo hagamos. Pero no sé, quizás en el futuro, si alguien necesita hacer una medición muy especial, podemos ver de escribir una rutina
que se puede hacer. Eso, por lo menos esa posibilidad está abierta, cosa que en el Quantum Design es bastante cerrado el programa. Y finalmente, una cosa extra que compramos son celdas de presión. Esto realmente era la cerecita encima del postre, lo incluí dentro de las opciones para eventualmente negociar con las autoridades de CONEA si no nos querían dar todo el dinero, pero al final nos dieron todo el dinero, así que compramos 2 celdas de presión. Estas no las fabrica Cryogenics, sino que las fabrica una empresa que se llama Almax, que las diseñó para usar en el Quantum Design. De hecho, acá ustedes pueden ver una foto de la celda de presión entrando en la cámara de medición con una varilla claramente de Quantum Design, pero es compatible con este equipo. Y se compraron 2 celdas, una de presión hidrostática de 1 gigapascal, que es 10 kilobar, y una celda de presión de yunques de diamante, Diamond Anvil, que nos permite llegar hasta 100 kilobar. De todas maneras, no siempre la vida es, los finales son felices en la vida. Este es un gráfico que me proveyó Lourdes Amigó, que estuvo midiendo con estas celdas en un Quantum Design, y esta es la señal de la celda de yunque de diamante en función de campo a diferentes temperaturas, y como pueden ver no son señales despreciables. Como el volumen accesible dentro de una celda de yunque de diamante es muy pequeñito, realmente la señal de la muestra, si uno mete ahí muestras que tienen señal pequeña, magnetización pequeña, es muy difícil verla. De hecho, Lourdes me dijo que no tuvo demasiado éxito midiendo con esto, porque la señal de la muestra quedaba totalmente enmascarada dentro de la señal de la celda de diamante. Pero si tiene una magnetización apreciable, es posible usarlas. Bueno, esta fue la primera parte de la charla. Ya les hice la presentación en sociedad del equipo y ahora voy a dedicarle un rato a contarles cómo funciona un magnetómetro SQUID, o mejor dicho, cómo se construye un magnetómetro SQUID. Como les dije al principio, es importante porque desde afuera parece ser un magnetómetro más. Y uno tiende a olvidarse que está lidiando con electrónica superconductora. Y eso puede conducir a errores. Prometo hacer la menor cantidad posible de teoría y en particular no voy a hacer ninguna cuenta. Pero algo de fórmulas voy a tener que mostrarles para que entendamos bien cómo funcionan los SQUID. Y voy a empezar por el principio. Un superconductor, una de las maneras de describir a un superconductor, aparte de la teoría microscópica BCS y toda teoría de primeros principios, está la teoría de Ginzburg-Landau, que lo que hace es proponer un funcional para la energía libre. Lo que propusieron Ginzburg y Landau es que la energía libre del superconductor se escribe como la energía libre del normal. Existe un parámetro de orden, que ellos dicen que es un parámetro de orden complejo, tiene un módulo y una fase. Hacen un desarrollo en serie que tiene un término al cuadrado y un término a la cuarta. Y después agregan estos otros 2 términos que para mí muestran la genialidad de estos 2 hombres. Si ustedes lo miran atentamente, se los ve raros, se los ve complicados, pero si ustedes miran esto es el operador impulso aplicado a algo que es el parámetro de orden, que todavía no sabemos qué es, pero si me admiten que esto es parecido a una función de onda, esto es el impulso al cuadrado, básicamente. Entonces, este término es P cuadrado sobre 2M, es la energía cinética, lo cual tiene absoluto sentido si uno piensa que está trabajando con un sistema que va a tener corrientes, un sistema de partículas cargadas en campos magnéticos, donde las partículas cargadas se van a mover y va a haber corrientes, y sí, voy a tener que tener en cuenta una energía cinética. Y aparte de eso, si el sistema es magnético y hay variaciones de los campos, tengo que meter una densidad de campo microscópica. Esto es B, en superconductividad H chiquito en realidad es B chiquito, ¿sí? Esto es el campo magnético al cuadrado sobre 8pi, es la densidad de energía libre de un campo magnético.
Este alfa y este beta son dos funciones, en particular beta es simplemente un número y alfa es una función lineal que cambia de signo en TC. Y es lo mínimo que se necesita para describir una transición de fase de segundo orden. Si alfa es positivo, uno tiene este tipo de función de energía libre, de funcional energía libre en términos de Xi, que tiene un mínimo en el estado normal, que es 0. En cuanto cruzo por debajo de TC, este alfa se hace negativo y la forma funcional de la energía libre cambia a tener un mínimo fuera del 0, que es el estado superconductor. Esta distancia es la energía libre de termodinámica. Bueno, para trabajar con esto, obviamente hay que minimizar esto se lo minimiza respecto a la función, al parámetro de orden y respecto a los campos, y se llegan a dos ecuaciones diferenciales. La primera, si ustedes la miran fijo, es básicamente la ecuación de Schrödinger. Este es el operador impulso. Acá aparece una cosa que, si no estuviera este término, es más claro, pero si quieren, esto es un término que es A más beta módulo del Xi cuadrado, todo aplicado a Xi, es una energía potencial. Lo raro es que la energía potencial depende de la función de onda, pero bueno, qué sé yo, es una especie de ecuación de Schrödinger, lo cual nos muestra que Xi es una especie de función de onda, que describe al conjunto de los electrones superconductores, ¿sí? Porque esto está describiendo a todo el estado superconductor. La otra ecuación nos dice que J tiene esta pinta, que se la puede escribir de esta manera. Esto de vuelta es el operador impulso, por eso es que de impulso P sobre M es la velocidad, y esto muestra que la corriente es una especie de corriente de probabilidad de la especie de función de onda. Y si la miran fijo, esto es en una interpretación semiclásica, acá debería estar la densidad de partículas cargadas. Entonces esto nos está diciendo, no es la forma de demostrarlo, pero hay otra forma de demostrarlo más rigurosa, pero el módulo de Xi cuadrado, o sea, este módulo al cuadrado, es la densidad de partículas superconductoras. Bueno, con eso en mente, vamos a ver cuál es el primer ladrillito que necesitamos para construir un magnetómetro SQUID. Y eso es la cuantización del fluxoide. Supónganse que tienen un circuito superconductor cerrado. Después esto va a ser la bobina del SQUID. Pero piense por el momento en un loop superconductor que tiene un campo magnético adentro, ¿sí? No limitado adentro, sino está inmerso en un campo magnético. Y hay un diferencial de longitud ahí. Si yo integro la fase de la función de onda todo alrededor del circuito, obviamente la función de onda tiene que ser univaluada. Entonces, cuando hago una integral cerrada en el circuito, el resultado tiene que ser 2pi por n, para que la función de onda sea univaluada. Este gradiente de phi, retrocedo hasta acá, este gradiente de phi es la velocidad de las partículas superconductoras y el potencial vector. O sea que inmediatamente lo puedo reemplazar de esta manera. Sí, lo único que hice fue meter la segunda ecuación diferencial de Lambda-Ginsburg acá y me apareció este término y este otro término. Y acá me aparece la integral de línea del potencial vector, que instantáneamente uso el teorema de, ya no me acuerdo de quién era, de Gauss creo que era. La integral de línea de un vector es la integral de superficie de su rotor. Y el rotor de A es B, así que esta integral es el flujo magnético. Instantáneamente llego a esto. El flujo a través del loop superconductor es un número entero de veces una constante, que todo esto que está acá lo pasé acá multiplicando, dividiendo, y lo que me quedó es una cosa que se llama φ0, que se llama el cuanto de flujo, que es nada más que hc sobre 2e. Acá yo estoy haciendo un truco, en realidad esto se suele escribir con un e asterisco, que significa la carga de los
de las partículas superconductoras, pero como yo ya sé que las partículas superconductoras son pares de Cooper, ese E asterisco lo reemplacé con 2E. Y ese tiene un valor, ese cuanto de flujo tiene un valor de 2.07 por 10 a la menos 7 Gauss centímetro cuadrado. Y este es el ladrillo fundamental que necesitamos para el magnetómetro SQUID. Lo que está cuantizado no es el flujo magnético, sino que es el flujo magnético más este término. Entonces, si yo pongo este loop en un estado en el cual acá adentro tengo un número dado de cuantos de flujo, y yo ahora cambio el campo magnético, cambiando el flujo, necesariamente se va a inducir una corriente para que la suma de esto más esto se mantenga constante. ¿Sí? Entonces, en un circuito superconductor no conexo, si varío el flujo magnético cambiando B, se induce una corriente porque el fluxoide se tiene que mantener constante, porque está cuantizado. Segundo ladrillito. Todos ustedes saben que dentro de un SQUID hay juntura Josephson. Una juntura Josephson es una juntura entre dos superconductores. Puede ser una juntura formada así, con una pequeña barrera de óxido. Puede ser lo que se llama una juntura. Esta es la superconductor aislador superconductor. Puede ser superconductor normal superconductor, donde hay dos superconductores unidas por una plancha de metal normal abajo, donde los electrones pueden pasar de uno al otro, o puede ser simplemente una constricción en el superconductor. Lo importante es que acá sucede lo que se llama el túnel Josephson, donde lo que tunelea a través de la barrera no son electrones, sino que son pares de Cooper. Y en esa situación, lo que Josephson descubrió, y que gracias a eso se ganó el premio Nobel, es que los pares de Cooper pueden pasar de un electrodo al otro, manteniendo voltaje cero en la juntura, o sea, puedo hacer circular una corriente a través de la barrera túnel con voltaje nulo. Pero para eso tengo que poner una diferencia de fase entre los dos electrodos superconductores. O sea, este electrodo tiene una fase y este electrodo tiene otra fase. Y la corriente que circula está relacionada con esa fase de esta manera. Obviamente, dado que esta función seno está limitada entre 0 y 1, la corriente superconductora está limitada entre 0 y esto que se conoce como la corriente crítica. Una juntura real, además, tiene una capacitancia y una resistencia. Esta resistencia viene por el hecho de que hay algunos electrones en el material superconductor que son normales. Entonces, si por algún motivo yo puedo hacer aparecer acá un voltaje, esos electrones normales van a ser acelerados por ese voltaje. Y bueno, es una juntura, así que va a tener una capacidad parásita. En ciertas condiciones, si esta capacidad parásita es despreciable, la relación entre el voltaje y la corriente, voltaje a través de la juntura, cuando llego a la corriente crítica, no es que la juntura salta directamente al estado normal y a partir de ahí tengo una ley de Ohm, sino que aparece una relación cuadrática entre el voltaje y la corriente, donde aparece la corriente crítica y aparece este tipo de curva IB. Último ladrillito. Tengo la juntura Josephson. ¿Cómo hago para construir lo que se llama un SQUID? ¿Sí? El SQUID viene en dos sabores. Está el SQUID RF y el SQUID DC. Acá les voy a hacer una trampa. Los magnetómetros, tanto el Quantum Design como el que estamos comprando, están basados en SQUID RF. Pero yo les voy a describir el DC, que es más sencillo de entender, y al final da lo mismo cuál de los dos se usa. Ya les voy a decir por qué. Un SQUID DC tiene esta forma. Es un anillo superconductor donde en cada rama hay una juntura Josephson. Conceptualmente, si yo tomo ese anillo y le hago circular una corriente, que es la corriente de Bias, esa corriente se va a dividir entre las dos ramas y va a pasar a través de las dos junturas.
Si ninguna de las dos junturas llega a la corriente crítica, obviamente esta corriente va a circular con voltaje nulo. Por el otro lado, si no meto una corriente de Bayes, pero pongo un campo en este anillo, voy a tener una cuantización del fluxoide y va a circular una corriente alrededor del anillo, pasando por la juntura Josephson. El truco es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Fíjense que esto mete una simetría porque en esta rama las corrientes se restan y en esta rama las corrientes se suman, ¿sí? Por supuesto, la cuenta que habría que hacer no es tan simple como una superposición de corrientes porque tengo que tener en cuenta varias cosas. Primero, tengo que tener en cuenta que las dos corrientes tienen que sumar la corriente de Bayes. Tengo que tener en cuenta que en las dos junturas tengo la relación entre corriente y fase dada por la relación Josephson, que la corriente que circula es IC por el seno de phi. Y tengo que tener en cuenta que la integral alrededor de todo este circuito tiene que ser un número entero de veces 2pi. Cuando hago esa cuenta, lo que se obtiene es que yo puedo hacer circular una corriente de Bayes sin tener voltaje hasta una corriente máxima que está modulada por el campo que puse ahí. Es decir, la corriente máxima que puedo hacer circular sin que aparezca voltaje en la juntura, en el squid, tiene esta pinta, que es esto. Y ahí apareció la periodicidad en phi0 que yo necesito. Para operar este squid se hace circular una corriente de Bayes que esté por encima de esta corriente máxima. Y si ustedes se acuerdan de la transparencia anterior, hay una relación cuadrática entre esa I de Bayes y el voltaje. Y ahora, si yo mantengo la I de Bayes constante y muevo el flujo, o sea, muevo el campo, lo que obtengo es una relación periódica entre el voltaje y el flujo. Es decir, el voltaje quedó modulado y queda claro que el squid, esta porquería que está acá, es un transductor de flujo a voltaje, ¿sí? Pero lo más importante es que es DC, ¿sí? Esto no es una ley de Lenz, ¿sí? Yo no estoy obteniendo un voltaje que es de phi a dt. Esto es otra cosa, estoy obteniendo un voltaje que es phi. ¿Sí? En una bobina de cobre yo tengo que tener un campo que varíe con el tiempo para conseguir un voltaje. Acá yo consigo un voltaje con un campo que es constante en el tiempo. Entonces, ahora, con todo esto yo ya puedo construir mi magnetómetro. Lo primero que hago para construir el magnetómetro es comprar un squid. Y cuando uno compra un squid, lo que uno rápidamente llama un squid, no es solamente ese aparato. Ah, perdón, y me olvidé de decirles, los squid RF son diferentes, la física, vuelvo para atrás, la física que hay en un squid RF es diferente, en particular el squid RF tiene una única juntura Josephson acá, pero con otro tipo de excitación y otro tipo de cosquillas que uno le hace a ese loop superconductor, obtiene una curva de voltaje versus flujo que es muy parecida a esta. O sea, el truco es conseguir una función oscilatoria de voltaje versus flujo. Y me voy a apurar porque ya estoy terminando, pero también se me está terminando el tiempo. Entonces, cuando uno compra un squid, en realidad está comprando todo esto. Esta es la parte criogénica fría y esta parte está a temperatura ambiente. ¿Qué es lo que compro? Compro un squid al cual le agregaron 3 bobinas. Una que se llama la bobina de modulación, otra que se llama la bobina de feedback y otra que se llama la bobina de input. No se confundan con esto, estos son la resistencia parásita de las junturas. Empecemos por acá. Yo pongo un oscilador que modula, pone una corriente, y esa corriente se traduce en un campo magnético oscilante en el tiempo que se aplica al squid. Ese campo magnético, por supuesto que genera una oscilación que es mucho más chica que phi0. Entonces, el voltaje que yo mido en el squid, que es este cablecito acá, que lo mido entre acá y tierra,
lo meto en un amplificador y después lo meto en un lock-in amplifier, al cual le metí este oscilador como referencia. Entonces lo que estoy haciendo es, fíjense, estoy midiendo acá una tensión alterna, ¿sí? Debido a que estoy modulando un poquito el campo. Estoy yendo y viniendo con el campo un poquito, entonces, como esta curva tiene una pendiente, aparece una alterna de amplitud fija que a la salida del lock-in me da un voltaje DC, proporcional a esta pendiente. Eso lo meto en un integrador, que lo que va a hacer es que acá haya un voltaje que depende del tiempo, de acuerdo a cuánto vale este voltaje. Si es positivo aumentará y si es negativo disminuirá. Y ese voltaje a su vez lo realimento en esta otra bobina. Entonces ese sistema va a evolucionar, porque este también mete un campo magnético en el squid, va a evolucionar de tal manera que toda esta curva, fíjense que lo que aparece acá es el flujo total. Y ese flujo total es el flujo de la bobina de modulación más el flujo de la bobina de feedback. Entonces, lo que hace ese loop, ese feedback, es moverme paralela toda esta curva en la dirección X hasta que la modulación se produzca alrededor de un pico, un máximo o un mínimo. En ese caso, este voltaje es cero. La amplitud de la oscilación es cero, este voltaje es cero, y a partir de ahí la corriente de feedback se mantiene constante en el tiempo. Entonces lo que hice fue bloquear esta curva, clavarla en un determinado valor. Y ahora, si yo de alguna manera meto acá una señal y agrego flujo, este feedback se va a ocupar de contrarrestar ese flujo extra que metí. Este feedback va a disminuir o aumentar el flujo para que esto no se mueva más. Entonces, ¿qué es lo que hago? Meto ahí un loop superconductor. Ese loop superconductor, si yo hago algo acá con el campo magnético, va a inducir corrientes, porque tengo que conservar el fluxoide en este circuito, y eso me va a modificar el flujo acá. Entonces, si yo paso un dipolo a través de eso, lo que voy a terminar viendo es una señal que sube y baja porque el flujo magnético cambió en función del tiempo. Eso me trae, así es como funciona el magnetómetro squid. ¿Sí? Todavía me falta discutir cómo es la forma de la bobina, pero lo importante es que el magnetómetro squid es un sistema DC. La señal medida no se debe a la ley de Lenz. Mover la muestra más rápidamente no mejora la señal. La puedo pasar muy despacio o la puedo pasar muy rápido y la señal va a ser la misma. Pero si la paso muy rápido puedo tener un problema. El sistema de feedback que me mantiene esto quieto tiene un tiempo de respuesta. Si yo hago pasar la muestra demasiado rápida y esto trata de moverse demasiado rápido, el sistema de feedback puede no tener tiempo de reacomodarse y se me desengancha. Y cuando se vuelve a enganchar, en vez de engancharse acá, se puede enganchar acá. Entonces la curva se me corrió en un cuanto de flujo. Y ahí aparecen este ruido específico de un squid que se llaman los saltos. ¿Sí? Fíjense, acá es una medición, momento longitudinal y momento transversal de una muestra que está rotando. El momento longitudinal debería ser constante porque lo estoy rotando alrededor de un eje vertical, y el momento transversal debería ser una función seno o coseno, bueno, sinusoidal. Primer problema, ahí hay un puntito de la longitudinal que está corrido, no está en la sistemática. Y lo que pasó fue esto. Este es uno de esos saltos. Acá pasó algo, hubo un ruidón, y el squid se desenganchó y cuando se volvió a enganchar se enganchó en otro triángulo. Fíjense que la señal está claramente cortada. Tengo este pedazo y este pedazo. Bueno, por suerte me puedo agarrar de eso y puedo empalmarlo, ¿sí? O sea, tomo este segmento, tomo este segmento, los extrapolo, pido que ahí en el medio sean iguales y recupero una señal
bonita. Fíjense, ahí hay un puntito de color azul, ese es el ajuste de este nuevo punto, que cae bastante mejor en la sistemática de los puntos que ese que tenía el ruido. Para contarles el otro problema, que tiene que ver con esta discontinuidad que se ve acá, tengo que contarles cómo son las bobinas. La bobina captora es un gradiómetro de segundo orden. Esta es la bobina longitudinal. Por diseño, esto detecta solamente MZ. No es sensible a variaciones de BZ, pues tiene área nula. Estas dos bobinas están en la misma dirección y esta en oposición. Tampoco es sensible por eso al gradiente de campo. Y por diseño es insensible a las componentes de MX que ponga, MX o MI. La bobina transversal también es un gradiómetro de segundo orden en Z, pero está diseñada para detectar solamente MX. Es decir, las bobinas tienen forma de pantallita y tiene dos mitades. Las dos mitades están no en oposición, sino en fase. O sea, un dipolo horizontal mete flujo positivo acá y también mete flujo positivo acá. Y la diferencia es que tienen diferente área. Esta tiene área A, esta tiene área A y esta tiene área 2A y está bobinada al revés. Por diseño detecta MX, por diseño es insensible a MZ. Y bueno, esto muestra que se puede medir pasando a través de las bobinas, pero también se podría medir rotando alrededor de un eje vertical. ¿Cuál es el segundo tema con el que hay que tener cuidado con esta bobina? ¿Qué pasa si la muestra tiene una componente MX y yo quiero medir MZ? O sea, tengo un momento, mi muestra es anisotrópica, tengo un momento transversal y yo estoy interesado en medir MZ con este diseño de bobinas. Bueno, en este dibujito, que es muy teórico, no tengo problema, porque fíjense que todas las líneas de campo entran y salen, o sea, tienen contribución nula al flujo en esta bobina. También tienen contribución nula acá y también tienen contribución nula acá. ¿Sí? O sea, por simetría, el campo dipolar se anula en cada bobina. Pero, si la muestra llega a no estar en el centro, porque la pajita se torció, porque quedó, por lo que sea, no está exactamente en el centro, fíjense que ahora eso ya no es más cierto. Por ejemplo, esta línea pasa por afuera de la bobina y acá pasa por dentro. O sea, ahora ya no tengo contribución nula en esta bobina. Y no se anula con la de esta, porque la distancia a esta bobina es diferente a la distancia a esta otra. ¿Sí? Entonces, tengo una contribución del momento transversal a la bobina longitudinal. Y además, esa contribución, si se fijan en este punto en particular, la señal es cero. ¿Por qué? Porque esa distancia es la misma a esta, entonces la contribución de esta bobina se cancela con la de esta, y justo en esta posición no hay contribución a esta bobina. O sea, la señal es impar en Z. No es tan fácil de ver, pero lo mismo pasa en la bobina transversal para un MZ. ¿Sí? Entonces, lo importante es que para una muestra descentrada, una magnetización transversal longitudinal se filtra como una señal impar en un scan longitudinal transversal. El problema es que esta señal me modifica la señal que yo mido. Esto es lo que yo debería medir. Esta es la señal que se filtró, que la dibujé muy grande para que el efecto sea bien apreciable. Esto es lo que yo mido. Mido una señal muy deformada y cuyo centro parece estar corrido. Y eso es lo que está pasando acá. Fíjense el scan de este punto, que la magnetización debería ser prácticamente cero. Pero tengo esta señal rarísima, señal impar. Yo debería ver algo parecido a esto, pero lo que veo es esto. Y esto no es nada más que la señal de la magnetización longitudinal filtrándose en la bobina transversal. Por suerte, lo que puedo hacer es pedirle al programa, sabiendo que el centro está acá. Si yo dejo que el programa ajuste solo, lo que va a hacer es ajustarme la señal
poniendo el máximo acá y me va a tirar ese número que es incorrecto. Si yo le digo ajustar, pero con el centro fijo acá, no me muevas del centro, la señal impar es rechazada automáticamente porque la señal que estoy ajustando es par. Y fíjense, los puntos azules, que ahora ese valor que daba muy mal, ahora da bien. Entonces, la moraleja es, cuando la muestra es anisotrópica y las señales son chicas, no hagan los ajustes libremente, mantengan fijo el centro del scan. Bueno, y con esto terminé, gracias por la paciencia, los dejo libres para ir al otro seminario que ya empezó. ¡Oh! Hola Julio, qué bueno, muy linda la charla, a mí me gustó, o sea, como dijiste al inicio, uno siempre se olvida de que está viviendo con un equipo que funciona a base de superconductores, entonces termino pensando de que está trabajando con electrónico convencional, pero está bueno que nos hayas recordado todo esto. Yo creo que podemos tomarnos algunos minutos para algunas preguntas. No sé si alguno quiere comenzar. Yo tengo algún par de preguntas técnicas por ahí, pero si alguno quiere comenzar, puede levantar la mano. Creo que Julián Sereni abrió el micrófono si quiere hacer una pregunta. No, bueno, era básicamente por si tenía que decir algo. Pero lo que se me ocurre, lo primero que se me ocurre es en el título. No es un magnetómetro SQUID, es un magnetómetro con detección SQUID. Sí, señor. Sí, señor. Uno en la jerga dice magnetómetro SQUID, pero en realidad usa un SQUID como sensor para armar algo que es un magnetómetro. Un voltaje inducido en una bobina. Ahí Javier Curiel le levantó la mano. Es una corriente inducida en una bobina. Sí, bueno. Sí, el circuito está cerrado. Bueno. Gracias, Julio, por la charla, muy bueno. Lamentablemente se me cortó cuando estaba justo con la celda de precisión y después hasta que retomó internet y eso, me perdí, no sé si hablaste, el tema venías hablando de la pajita para el equipo nuevo. La pregunta mía es, a grosso modo, los detalles los veremos sobre la marcha, pero los tamaños de la muestra van a ser los mismos que estamos acostumbrados a medir, ¿o hay alguna cosa en particular que haya cambiado? El equipo es muy similar al magnetómetro Quantum Design. De hecho, creo que han mejorado el diseño del sostén de la pajita. Por ejemplo, una cosa ridícula que Quantum Design no hace, ellos terminan la varilla en una rosca. Quantum Design no, termina la varilla lisa y arreglátelas como puedas. Hay toda una discusión respecto a cómo en el manual del equipo, que se los voy después les voy a pasar un link para que lo puedan ir mirando. Hay toda una discusión respecto a cómo sujetar la pajita de manera que esté más o menos libre para que cuelgue y no se tuerza, justamente para evitar estos problemas de que se salga del centro. Pero el equipo tiene dimensiones similares, es todo muy parecido al Quantum Design. Honestamente no sé cuál equipo fue primero. Y por ejemplo, está bien. Sí. En relación también a la muestra, por ejemplo, estaba pensando, las muestras que vengo midiendo yo últimamente tienen anisotropía perpendicular, entonces en medio un incordio meter la muestra adentro de la pajita, y a veces la pegamos con un poco de grasa de vacío, y en relación a lo que vos hablabas de que este método de medición es mucho más rápido, vamos a poder, dijiste, hay que prestar atención a cómo agarrarla, porque puede salir volando. ¿Podemos seguir usando una grasa de vacío o algo así, o hay alguna cosa nueva? Y ellos hablan de pegarlo con loctite, con muy poquito, porque supongo que el loctite mete señal, habrá que hacer todo un montón de pruebas, pero creo que la verdad, Javier, es que creo que están pecando de demasiado precavidos. Es muy probable que pegándola con el apiezón N usual se la banque. Pero no sé, no te puedo contestar hasta que no hagamos alguna prueba. Te agradezco mucho. No, veremos ahí y nos acomodaremos. A priori las mismas muestras vamos a poder seguir midiendo sin nada particular. Bueno, muchas gracias, muy linda la charla. Gracias. Gracias, Javier. Ahí Uri levantó la mano, si quiere hacer la pregunta. Muchas gracias. Hola, Julio. Hola, Uri, ¿cómo estás?
Bien, bien. Partiendo de lo que tú hablaste en la segunda parte, a mí siempre me ha surgido la duda y no me ha quedado siempre claro, porque generalmente tanto Quantum Design como esta nueva compañía están presentando magnetómetros, el que conoces, y el otro que es el clásico BSM. A partir de lo que tú hablaste de cómo se mide, porque Quantum Design está aplicando el sensor Squid con motor BSM, ¿qué diferencias y qué dificultad habría para hacer medidas usando BSM y el otro método? Es eso, no más. Sí. A ver, lo que Quantum Design llama el RSO, que es la opción que tenemos nosotros, no es un BSM, es simplemente pararse en un lugar donde la señal tiene una derivada no nula respecto a Z y hacer oscilar la muestra en Z. Y uno mide cuánto vale esa derivada. Pero sigue usando la bobina de detección SQUID, que no está usando la ley de Lenz, está usando esta física superconductora que descripto. En un BSM vos tendrías bobinas donde inducís un voltaje que medís con un voltímetro, porque tenés que medirlo con algo de impedancia alta. Acá vos estás midiendo corrientes. En un BSM, en un verdadero BSM, estás midiendo voltajes y estás usando la ley de Lenz, entonces la señal es proporcional a la velocidad con la cual se mueve la muestra, así que te conviene ir a frecuencias altas. En un RSO no te conviene ir a frecuencias altas por el problema que comentaba de que se desenganchen los triángulos. Esa es la diferencia fundamental. La física que estás usando en un BSM y la física que estás usando en un SQUID son completamente diferentes. Te podés creer que estás haciendo un BSM porque estás oscilando la muestra, pero no es lo mismo. Bien, ok. Gracias, Julio. Está bueno saber esa diferencia, la verdad. Yo tengo una pregunta, Julio. En el SQUID de Cryogenics, por ahí, no sé si lo dijiste en algún momento, se puede medir MZ y MX, ambos casos. ¿Pero eso se puede hacer en simultáneo? Sí. Son okay. es lo mismo que el Quantum Design que tenemos ahora. Son dos SQUID diferentes. Es decir, no sé si se puede medir simultáneamente, pero medís un punto y medís el otro. O sea, claro. Habría que preguntar si se puede hacer una medición simultánea para hacer un único barrido y sacar los dos resultados. Pero se pueden medir las dos cosas en la misma secuencia. Ok. Ahí Julián Sereni levantó la mano de nuevo. Adelante, Julián. Ok. A mí me interesa la parte, bueno, todo, pero además el helio 3, ¿no? Sí. La parte del rango de temperatura es cómo fabricarla a esa temperatura. Que es una varilla que es un crióstato en realidad, con el helio 3, o es un IC fijo, sí. Bueno, todo eso. A ver, déjame ver si puedo. Un segundito, por favor. Estoy buscando el manual, la parte de helio 3, ahora ya te lo muestro en cuanto encuentre el dibujito. Lo que tiene es una bomba que no es una bomba de vacío, es una bomba de sorción. Sí. ¿Dónde está eso? Acá, 120. Pero dentro del cilindro que es la varilla, o... Sí, dentro del cilindro que es la varilla. Voy a compartir de vuelta la pantalla, un segundito. ¿Ahí estás viendo? Veo escrito.
Un gráfico, Sí, sí. pero sí, bueno. Ahí está, sí. Ahí te muestra un sistema como el tuyo del calorímetro y explica por qué no es conveniente hacerlo de esta manera. Ujú. Y lo que hay es esto. Es decir, tenés afuera una cámara que está llena de helio 3, que es el recipiente de helio 3. Después se mete por dentro. Hay una bomba acá está el enfriamiento debido al BTI, y acá hay una bomba de absorción, que es, si está fría, se chupa todo el helio 3, y una vez que enfriaste esto adentro del BTI a la temperatura base de 1,6, calentás esto, escupe el helio 3 y el helio 3 se licúa acá abajo. O sea, ¿cómo se llama? Por etapa, o sea, tenés que licuar una cantidad. Es un one shot. Claro, one shot, sí. Sí, acá hay un dibujo un poco más en detalle. Es un one shot que lo que hace es llenarte de helio 3 acá abajo, que tiene un termómetro, sí, y después colgás tu muestra de una varilla acá abajo. De todas maneras, en algún lugar, sí, lo que ¿Dónde empieza el crióstato? ¿Dónde empieza el crióstato? El crióstato, todo esto se mete dentro del crióstato, o sea, hay acá... ¿Cabezal? Este cabezal queda afuera. Por eso. La unión de vacío debe estar por acá. ¿Queda afuera? Todo esto ya está dentro de la parte fría. Ese es el diámetro, el amarillo es el diámetro del tubo sí, interno. Sí, okay. Esta es una camisa de vacío, esta es la bomba de absorción, que fíjate que esta parte ya tiene que estar en la zona de 1,6 Kelvin para que funcione. No, perdón, esto tiene que estar en la zona de 20 Kelvin. De 20, 30 Kelvin para que absorba el helio 3. Después la zona de condensación es esta. Esta es la foto. Sí. Fíjate, este es el cabezal, el gas chamber. Sí. Esta es la cámara de preentrada, que hay que ponerlo, creo que hay que reemplazar la precámara de entrada con esta, pero es... y esta es la varilla que se mete hasta adentro, esta es la bomba de absorción. Claro, tenés que termalizarlo, tenés que termalizarlo en algún lado, ¿no? Sí, todo esto está dentro del flujo de gas que es el squid. Falta lo que dicen, ves que dice without the vacuum can. Sí, claro. O sea, alrededor de todo esto va una camisa de vacío que obviamente la tenés que tener porque si no, no podrías llegar a 300. Pero es un agregado que viene plantado desde afuera, no tenés que modificar nada en el equipo para hacerlo funcionar. Dicen, leí en algún lado que el one shot dura 12 horas. Me imagino que son 12 horas sin ponerle ningún tipo de potencia. En cuanto empiece a ponerle potencia para controlar la temperatura, pero la estabilidad, el gráfico de estabilidad que muestran los tipos en función del tiempo era 1 hora y media. 90 minutos de estabilidad. Sí, pero lo iban calentando. Eso te evapora bastante. Sí. Lo que no, sí pero perdón, era estabilidad a 600 milikelvin, una cosa así. No era estabilidad a 300. Sí. Porque yo lo que vi muchas veces en la medición me llamaba la atención que cuando medían hasta esas temperaturas, después el empalme con la parte más alta era un poco complicado en el sentido que estás cambiando el set de donde va la muestra. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Tenemos acceso al rango hasta 1000 Kelvin, de 300 milikelvin hasta 1000 Kelvin, pero no continuo. O sea, de 300 milikelvin a 2 Kelvin es 1, después sacás la muestra, medís de 1,6 a 400, después sacás la muestra y medís de 300.000. Hay 4 décimas de grado de empalme, que eso es importantísimo. Y sí, un rango de empalme, no sé exactamente cuánto será, yo tiré el 2 Kelvin por tirar algo, pero sí, algún rango de empalme tenés. Bueno, gracias. Gracias, Julián. Ahí Javier Curiel quería preguntar de nuevo. Sí, en realidad le acaba de responder Julio, no había escuchado si
sobre todo la parte de alta temperatura, había que se podía hacer continuo de 100 a 700, ya dijo que no. Y ya que está, para continuar con la pregunta de Julián, el Helio 3, ¿viene cargado? ¿Todo eso viene cerrado y uno lo compra con Helio 3 o lo va a tener que cargar acá? Ah, perfecto. Mirá, yo lo que entiendo Lleva es que poquito, viene ¿no? cargado. De última es muy poquito lo que lleva. Tenemos Helio 3 en el laboratorio. Eso, la verdad es que no les pregunté, pero en ningún lado de la compra o en ningún lado del manual dice usted se tiene que conseguir su propio Helio 3. Así que entiendo que viene cargado. Está bien, está bien. De última, si no viene cargado, no es un gran problema porque Claro. tenemos un stock. Pero eso se recarga cada cierto tiempo igual, ¿no? Recuerda que... No. Eso es un sistema hermético y a menos que tengas pérdidas, porque la bomba de absorción lo que hace es carbón activado, que cuando lo enfrias se chupa el helio 3. Después lo calentás con un calefactor y lo vuelve a escupir. O sea, estás reteniendo el helio 3 y escupiéndolo, pero todo sin partes móviles dentro de un volumen cerrado. O sea, a menos que tengas un desastre y se te abra una pérdida, el helio 3 está ahí forever. Okay. Claro. Yo recordaba que había problemas de provisión de helio 3, no sé si aquí que Godfrey o alguien, y que no se conseguían crióstato de dilución, etcétera, por la provisión de... Pero sí, bueno. es cierto. Muy es bueno, cierto, Julio. Pero... Mirá, la verdad que el día que salió la orden de compra, no me acuerdo qué fue lo que descorché, pero algo descorché, porque realmente no podía creer que después de tantos años de pelearnos con las autoridades, hubiéramos podido comprar esto. Pelearnos en el buen sentido, ¿no? Haber logrado convencerlos y ahora lo que queda para el futuro, a mí ya me dijeron que me tengo que quedar quieto un par de años, pero para el futuro todavía falta el PPMS. Pero el magnetómetro por lo menos ya lo tenemos. Buenísimo. Gracias. Julián, quería preguntar algo más de nuevo, parece. No, bueno, aparte, después de descorchar, para poder compartir el próximo descorche, ¿cuál es el cronograma? ¿Cómo ves el cronograma de llegada, de instalación, de así, tiempos posibles, digamos? Sí, no, a ver, ellos ya empezaron con la construcción del equipo. La carta de crédito todavía no salió, estamos en los últimos detalles. En los últimos detalles quiere decir que el Departamento de Comercio de CONEA está a punto de mandarle la guita al Banco Nación para que el Banco Nación abra la carta de crédito en el banco de estos tipos. De todas maneras, como ellos preveían que iban a tener un cierto atraso por la pandemia de COVID, que algunas cosas iban a demorar en entregárselas y todo eso, iniciaron la construcción del equipo, aunque todavía no hayan recibido carta de crédito, cosa que es bastante inusual. En general, las compañías no mueven un dedo hasta que no reciben la carta de crédito. Pero ya, como la orden de compra salió a principio de marzo, durante marzo, abril y mayo, ellos ya estuvieron trabajando. Y el tiempo de entrega, según ellos, era de 6 meses. Me dijeron, ponele 9 por la pandemia. O sea que sobre fin de año deberían estar en condiciones de enviar. Y yo creo que sobre fin de año el Banco Nación se toma su tiempo para abrir las cartas de crédito. Son reacios a mandar dólares al exterior, pero no creo que vayan a tener una demora de 6 meses. Entonces, si CONEA les transfiere la guita en estos días, espero que dentro de unos 2-3 meses esté la carta de crédito abierta y dentro de un par de meses más nos estén enviando el equipo. Calculo que a fin de año debería estar llegando, ponele principio del año que viene. Y bueno, tiene que venir un ingeniero a ponerlo en marcha, que ya me avisaron que tenemos que, dentro de todos los requerimientos de montaje del equipo, tenemos que tener una puerta alta porque el tipo mide como 2 metros. Pero digamos, el otro problema que preveo que puede haber es si no se ha controlado todavía el tema pandemia, que el tipo demore su viaje, pero
pero son las cosas. La instalación, en realidad, ya estuvimos mirando un cuarto de BT, el que está al lado del SQUID actual. Ese cuarto tiene recuperación de helio, hay que soldar un caño nada más. La instalación eléctrica es adecuada, creo que tenemos que cambiar un par de térmicas para que no salten a corrientes bajas, pero en principio está todo prácticamente listo como para recibirlo. O sea, así que bueno, sí. ¿Un preenfriado de nitrógeno? En un momento No. dijiste algo de temperatura de nitrógeno, supongo que Temperatura sí, de nitrógeno, sí. La versión no recondensing, la versión que no tiene el pulse tube, requiere nitrógeno líquido. Pero esta usa el mismo pulse tube como pantalla de radiación de 40 Kelvin, y después tiene la segunda etapa, que es la que relicúa el helio a 2 Kelvin. Ok, bueno, gracias. Digamos, el precio que uno paga es que tiene que tener andando el pulse tube todo el tiempo, y el pulse tube ese consume 7 kilowatts. O sea, mamá Conea va a tener que pagar una cuenta de luz de 7 kilowatts 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso si la cooperativa te la da a la corriente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Igual el equipo aguanta, ¿no? Porque no es que se apaga el pulse tube y se evaporó todo el helio de una. No, pero no, cierto, sí, hay un buffer, digamos, de calentamiento en tiempo. Sí, los tipos dicen que para zonas donde no se consigue el helio y hay cortes de luz frecuentes, el buffer de tiempo puede ser de un par de días. Ok, sí. Bueno, gracias, Che. Javier, quería hacer otra pregunta, creo. No, me la acaba de responder Julio. ¿Cuán susceptible va a ser el equipo a esos cortes asiduos que tenemos de la SEP? Porque está todo lindo en el mundo ideal, pero acá hay viento, se corta la luz, hay sol, se corta la luz y todo lo que ya sabemos. O sea, vamos a tener que salir corriendo, ponerle un UPS de 1 megawatt, o se la banca 2 días. No. Se banca, sí, se banca mucho tiempo. Lo que yo le pondría una UPS a la parte de la electrónica. Viene con UPS la parte de la electrónica. O sea, realmente el equipo está pensado para zonas del tercer mundo. Está pensado como un equipo para poder usarlo donde no tenés helio líquido, donde tenés cortes de luz frecuentes. Es un equipo, parecería ser totalmente robusto. Como te digo, Paula Berkov tiene apto para Kosovo y Argentina. Y sí, en principio sí. Paula está muy contenta con el equipo que tiene ella. Ella fue una de las ganadoras del PME donde no conseguimos la guita nosotros, y después iba a comprar un SQUID y tuvo muchos problemas. Bueno, vos conocés la historia de esos PME, les dieron la guita, se tardaron años en conseguir que se firmaran los contratos, la guita se devaluó, después no les alcanzaba para nada. Y Paula me contó que el planteamiento que le hicieron a Cryogenic fue, bueno, mira, la guita que tengo es esta, ¿qué me podés vender con esto? Y le armaron un sistema BSM que tiene la misma base que el SQUID, la base de temperatura y campo. Y ella dice, estoy re contenta con el equipo porque realmente funciona muy bien, la compañía nos responde instantáneamente, son muy buenos el customer service que tienen, se conectan en forma remota, nos modifican parámetros, o sea, todos los datos que teníamos eran, tírense a la pileta que este equipo es bueno. Cruzo los dedos. Perfecto. Muchísimas gracias, Julio. Sí. Yo me voy despidiendo por acá. Dale. Excelente charla. Gracias, creo que Carlos. es una excelente compra. Que espero que dure tanto como el PMS, que ha sido tantos años. Bueno, ha tenido un montón de mantenimiento. Puede ser que Cryogenic tenga buenas respuestas también. Sí. Bueno,
Gracias, nos vamos a beneficiar todos de esto, ¿eh?